Mis queridos hermanos, muy buenos días. ¿Se va a quedar Dios parado? Esa es la pregunta que he puesto al mensaje de esta mañana, aquí en mi escrito, y es la que vosotros, Dios mediante, vais a ver también en la descripción. Pero antes de esta, otra pregunta os quiero hacer. ¿Cuál es el mayor pecado del ser humano? ¿Cuál es el peor pecado que la mayoría de hombres y de mujeres actuales cometen o tienen? ¿Os hacéis una idea? Sí, algunos pensaréis, esto es muy malo, la ira, la lujuria, la gula, sonarán pecados capitales, estaréis pensando ya en personas, ojo con no juzgar a nadie, porque en el fondo no me estoy refiriendo a eso. Y como no sabéis lo que estoy pensando, os lo digo ya. El principal pecado que todos cometemos a diario más de una vez, todos, sea aquí, sea en Ciudad de México, sea en Suecia, sea en Rusia, sea en Japón, todos lo cometemos en algún momento, seamos o no cristianos, es creernos el centro del mundo y el centro del tiempo. Esto debe ser consustancial a la mujer y al hombre de cualquier época y de cualquier lugar. Es su territorio, aquel en el que habita y donde se cree el centro, y es este momento la culminación de todas las aspiraciones de la humanidad a lo largo de los siglos. Bueno, esto no tendría nada de importancia porque no vamos a vivir otra época, podemos vivir en otro lugar, pero no vamos a vivir otra época. Y ahora, más que el lugar, lo que me interesa a mí recalcaros es la época. ¿Por qué? Porque si tenemos esta manía de pensarnos que el siglo XXI, que 2020, que junio de 2020 es el momento cumbre de la historia de la humanidad, que yo lo estoy viviendo y que por tanto tiene que ocurrir algo ya, algo divino, es decir, que Dios tiene que manifestarse de alguna manera clara ya, estaremos entrando en una deriva de gran riesgo por cuanto pensaremos si esto es el centro del mundo o del universo, si este es el tiempo más maravilloso que ha podido existir y más terrible en tantas violencias, en tanta sangre que se derrama, en tanto pecado de la carne, en tanta avaricia, en tanta lujuria que hay, si todo esto está pasando, ¿cómo es que Dios no interviene? El problema puede ser es que de esa pregunta pasemos, si no interviene ahora, ¿ha intervenido en el pasado? Y si no ha intervenido ahora, y si no interviene ahora, a ver si no intervino y entonces es que no va a intervenir. Y entonces es que no interviene porque no hay nada que tenga que intervenir. Y así, de creernos el centro del mundo y el centro del tiempo, pasamos a dejar de creer en aquel que nos ha creado y en aquel por quien damos testimonio. Y esto es un problema. Las cuestiones más esenciales os las he comentado ahora sí por encima, porque estoy escribiendo un texto, cuando lo tenga ya os lo comunicaré y os lo enviaré porque es para compartir entre hermanos, pero lo llamaré ahora los tentáculos del poder, aquello que atenaza a los seres humanos. ¿Qué es? ¿Qué son? Aquello que hay violencia. Pues mira, tenemos eh, las redes de esclavitud, tanto de niños nacidos o por nacer, como de mujeres, como de menores, dedicados a la prostitución o al egoísmo. Tenemos también los bancos, la bolsa con la usura. Tenemos también las grandes corporaciones económicas que someten a la gente a horarios terribles, en condiciones insalubres, pagándoles una miseria y ellos bien de beneficios que sacan. Tenemos también la mayoría de gobiernos del globo, de esto ya hablaremos otra vez, la mayoría de gobiernos que no se preocupan por el ciudadano, sino por una serie de clases pudientes para mantener el control económico. En breve, podríamos enumerar algunos más de estos tentáculos que atenazan al ser humano. Pero detrás de ello, detrás siempre de ello, estará lo que podemos entender como dinero y sexo. Sabéis que me gusta muchas veces aludir a otras culturas, a otras religiones, a otras personalidades
que han aportado su parte de conocimiento y su sabiduría. Y justamente en el siglo XIX, Sri Ramakrishna, un santón hindú que se iluminó siendo hindú, siendo hinduista, siendo musulmán y siendo cristiano, llegó a tener experiencia mística. Cual es un personaje muy interesante. Él también decía, no recuerdo exactamente el término, pero utilizaba oro y perfume o algo así. Los problemas del ser humano, del hombre, decía, son el oro y el perfume, es decir, el dinero y el sexo. Y esto no cambia. Y toda la marginación, todo el racismo, el odio, toda la inquina, todo el egoísmo, siempre es por dinero y sexo. Y por detrás de ello, si queréis, poder. El poder lo mueve todo. Estos tentáculos atenazan no solo a los cristianos, sino a cualquier persona de buena voluntad. A millares, a millones, a decenas de millones. Y uno entonces, vuelvo al inicio, se pregunta, ¿cómo es que Dios no interviene? Bueno, Dios tiene su momento. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Él va a intervenir. Y por eso quiero traer a colación un profeta menor porque forma parte de los profetas menores, no porque sea menor, que profetizó la destrucción de Nínive en el siglo VII a.C. Nínive era una de las grandes ciudades de la época antigua. Y yo os quiero compartir lo que él pensaba de estos elementos que yo os he sugerido para la reflexión. Por ejemplo, el sexo. ¿Qué decía del sexo en Nínive? Que podemos aplicar al sexo en el mundo contemporáneo. La multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová. No está con medias tintas. ¿Qué dice del dinero o de las riquezas? Nahum 2, 9. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Es muy parecido. El poder, el sexo y el dinero es común, sea en la Roma antigua, sea en Nínive, sea en Babilonia, sea en Nueva York, sea en cualquier ciudad del mundo donde hay personas necesitadas de las cuales otros se aprovechan. Esto ocurría en Nínive, esto ocurre ahora. ¿Dios intervino? Por supuesto, intervino. Pero ¿qué es lo primero que nos dice Nahum? Capítulo 1 de Nahum, versículo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, ciudad que a todo esto no se ha logrado identificar dónde estaba. Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Es tardo para la ira. O sea, no solo tiene, digamos así en términos coloquiales, no va a su película, no va a su rollo, diríamos en España, sino que además es tardo para la ira. O sea, Él da libertad y vosotros haced. A ver si os arrepentís, a ver si os envío, a ver si os doy elementos para que cambiéis, a ver si os dais cuenta de que no puede ser, a ver si os introyectáis de una vez que el hombre no puede ser un lobo para el hombre, que el hombre no puede explotar a su hermano, que el hombre no puede tratar a las hijas de sus hermanos como no le gustaría que trataran a la suya, que el hombre no puede someter a un trabajo infame, que el ser humano no debe ser así. Y Dios deja, hasta que en algún momento corta y acaba y clama a sus ejércitos y se acabó.
La palabra profética que debemos lanzar en este momento es la misma que lanzó Nahum. Nahum es un profeta grande y yo no soy nadie. Pero con que reconozcamos cada uno de nosotros que no somos el centro del mundo ni el centro del tiempo, que Dios intervendrá no sabemos cómo, que el estado de cosas no puede mantenerse y cada vez se puede mantener menos por 1000 motivos que vemos a diario. Sabemos que Dios actuará y que Dios actuará como dice aquí. Y la Biblia no debe hacer que nos avergoncemos de lo que pone aquí, porque Dios no está clamando contra seres humanos en concreto. No debemos odiar a seres humanos en concreto, todos somos pecadores. Por eso la Iglesia es un espacio donde está el pecador. No se puede expulsar a nadie de la Iglesia. Y siempre recibe a quien está de vuelta. Pero lo que tiene que acabar es con ese estado de cosas que nos deshumanizan y nos aniquilan como seres humanos. No es que Dios venga a destruir, es que en el momento en que el consumismo, el materialismo, la destrucción de las estructuras que hacen posible una sociedad, la igualdad entre el hombre y la mujer esencial, la igualdad entre todos los seres humanos, seamos chinos, negros, blancos, medio blancos, lo que seamos, da igual. No hacemos acepción de personas, no distinguimos entre nadie. No tenemos derecho. No juzgamos. Podemos tener nuestra opinión en nuestro interior, pero no juzgamos. No podemos ser jueces porque solo hay uno. Y ya vendrá. Cuando todo esto haya degenerado, el estado de cosas no puede subsistir porque ya no seremos humanos. Ya habremos sido animalidad absoluta, peor que ellos, porque ellos no matan por placer, los animales, ni tampoco someten a esclavitud a otros. Así que confiemos en Dios, confiemos en su poder, cumplamos con nuestra parte y con eso estará hecho todo. Devoción, oración y darse al trabajo. Estoy leyendo recientemente un libro, por segunda vez, del que os comentaré. Son unas cartas que escribió un monje francés en Marruecos en el año 31 y 32 a una religiosa que era también maestra. El monje es Albert Périgueux, hermanito de Jesús, de la fraternidad fundada por Carlos de Foucault, donde da una claridad supina de qué hemos de hacer y de dónde hemos de estar. ¿Qué hemos de hacer? Lo dijo Santiago en lo que os comenté ayer. Orar, cumplir con los mandamientos, reunirnos con los hermanos, leer la palabra. ¿Dónde hemos de estar? Donde Dios nos ha puesto. Y de todos los demás, despreocupémonos. Sabemos lo que va a ocurrir, lo sabemos, está escrito. No hay más, va a ocurrir. Pero con paz y paciencia, porque no depende de nosotros y nosotros debemos amar y respetar. Espero que este mensaje, un poco bastante más largo, no os sea cargante del todo y le podáis sacar provecho. Muchas gracias, mis queridos hermanos.